Si no estás generando las comisiones que te gustaría, probablemente es porque no estés encontrando un dolor real en tus prospectos. Y justamente voy a subir esta llamada para que no te pase más eso. En esta llamada vas a ver el proceso exacto que utilicé yo mismo, no solo para sacarle dolor a todos los prospectos con los que lidié, sino también que me permitió a mí mismo generar más de $13,000 en comisiones como closer en un solo mes. Vas a ver una sesión que tengo con 2 de mis clientes donde cubrimos absolutamente todo lo necesario para que puedas sacar de la mejor forma posible dolor y problema en tus prospectos. Y si todavía no me conoces, mi nombre es Nicolás Sáenz Coré. No solo fui top closer en todas las empresas con las que trabajé, habiendo generado más de $120,000 en cash collected en un solo mes. También fui director comercial de varios negocios. Soy coach de ventas, he formado a los mejores de la industria. Y junto a Samuel Alo fundé Sales Partners, que somos una empresa que nos asociamos a negocios, delegando las ventas completamente en nosotros y los ayudamos a escalar. Si este video te sirvió y te fue de utilidad, quiero que me dejes en comentarios qué fue lo que más sacaste en limpio y suscríbete para más contenido como este. Bueno, eso tiene que ser su proceso. O sea, tienen que estar obsesionados con que el proceso en sí sea una locura. Sí. Ok, entonces, fuimos al step 1 que fue bastante fácil. Hoy la vamos a complicar un poco más. Porque vamos a ver dos cosas. Primero, y no quiero que se confundan con esto, pero les vamos a agregar 3 preguntas para que hagan el descubrimiento, sí o sí. Ok. Y no cómo resolver objeciones, tipo tal cual, pero cómo evitar que arranquen a pasar. Y cómo resolverlas las que pueden llegar a pasar. Tipo, me enredé un poco, pero les explico. Entonces, hay 3 cosas que sí o sí tienen que pasar en el proceso. Sí o sí, tipo, no puede ser que no pasen en descubrimiento. ¿Saben cuáles son? ¿Si vieron el school? ¿O tienen que adivinar? Urgencia. ¿Cómo? La urgencia. ¿Urgencia? ¿Qué más? ¿El problema? Problema, y falta una. ¿El dolor? No. Tipo, Intentos. ¿el dolor vaya a problema? O ¿Cuál? sea, intentos hacia ese problema. Mm, va relacionado, pero no. ¿O la estrella, el norte, hacia dónde va la persona? Fíjense, o sea, estamos problema y acá estamos Igual el futuro, ¿no? Sería objetivos. objetivos, exacto. O sea, nosotros tenemos que lograr sí o sí hacer esta W emocional. Como estamos acá, nos da un bajón porque hablando de los problemas, subimos hablando de nuestros objetivos y bajamos en la urgencia o, bueno, que la urgencia proviene de la consecuencia. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a agregar es una pregunta de problema, una sola, una pregunta de objetivos y una pregunta de consecuencia. ¿Ok? Ahora, una cosa también con eso. Las preguntas, nosotros, ¿para qué las hacemos? Para que tome conciencia. ¿Ok? ¿Y qué más? O sea, ¿qué esperás cuando vos preguntas algo? Una respuesta. Exacto. Hacerlos pensar, ¿no? Una respuesta. Entonces, quiero que nos enfoquemos 1000% en la respuesta en vez de en la pregunta. Bien. Que particularmente lo que pasa en descubrimiento, quizá muy bien que se lo pueden decir, es que nosotros podemos hacer la mejor pregunta del mundo, pero si la respuesta que nos dan no es lo que nosotros estamos preguntando, no nos sirve. Entonces, tienen que hacer las preguntas, que ahora les voy a ayudar a trabajar sobre eso, pero más importante, tienen que saber entender cuál es el tipo de respuesta que debería darnos el líder para la pregunta que le estamos haciendo. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quieren ir al cine? Que es una pregunta de sí o no, y vos me respondes, ¿qué películas hay? No me estás respondiendo. Eso es fácil de darse cuenta. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué pasaría si nada cambia? Si seguís por exactamente, o sea, haciendo lo mismo, con el mismo tipo de resultados, y ustedes me dicen, no voy a permitir que eso pase, tampoco me está respondiendo, pero es más difícil de ver que no me está respondiendo.
Porque mi pregunta textual fue, ¿qué pasaría si nada cambia? No le estoy preguntando si va a cambiar o si no va a cambiar. Estoy preguntando qué es lo que pasaría hipotéticamente si nada cambia. Entonces, ven cómo son cosas que a lo mejor dejamos pasar por alto por no estar muy atentos en que el lead no nos responde exactamente lo que le estamos preguntando. ¿Ok? Entonces, muy atentos a eso, porque algo que quiero que trabajemos en descubrimiento es cómo hacemos para que el lead siempre nos responda lo que le preguntamos. Y que nos responda lo que le preguntamos no es lo mismo a... No es lo mismo a que nos diga lo que queremos escuchar, sino es que nos responda la pregunta que le hicimos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces, vamos a armar un script súper básico en el que nos vamos a basar por respuestas en vez de por preguntas. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es, ¿qué hace el lead en esta llamada? ¿Qué hace? ¿Y qué es lo que busca? Que eso ya lo preguntan. Pero esto es lo más importante que tienen que preguntar primero. ¿Por qué? Porque todas las preguntas que hagamos de acá en más van a ser relacionadas a qué es lo que hace en la llamada, tipo, ¿por qué está acá? Y qué es lo que está buscando. Es súper importante. Ok. Les digo cosas que pueden usar para ayudarse. Pueden ayudarse con qué les llamó la atención del anuncio o del contenido que hizo que agende una llamada con nosotros, por ejemplo. Ok, súper básico. Ahora, ¿qué tipo de respuestas le pueden dar los leads a eso? ¿A lo que te llamó la atención? Sí, cosas súper externas. Bueno, hay un montón de gente vendiendo cosas en redes y me sonó auténtico su mensaje. Sí, pero Ok. háblame de vos. Ujú. Fíjate cómo no te respondió la pregunta. Exacto. Entonces, hagan el esfuerzo de pensar, ¿tienen alguno de esos leads que sí le hayan respondido la pregunta? ¿Qué les suelen responder? No, hace rato, sabes que me recibí de coach hace 2 años y hace rato vengo viendo que se pueden hacer cosas y yo sigo en este trabajo y la verdad no sé cómo empezar. Fíjate que no es una respuesta a esa pregunta tampoco. Sí, te dice un montón de ¿Ven cosas. cómo tienen que volverse obsesivos con que les respondan lo que preguntan? Mm, ¿Entendés? Entonces, Ujú. si es un patrón común, lo que quiero que hagan siempre es, me expresé mal, tipo, me expresé mal, y le hacen de nuevo la pregunta. Entonces, Agus, ¿cómo andas? Ayúdame a entender un poco cuál fue la razón principal por la cual agendaste esta llamada. Decime lo que quieras decirme. Perdón, ¿otra vez, amigo? ¿Cuál fue la razón principal por la cual decidiste agendar una llamada hoy con nosotros? No, la verdad me re gustó el mensaje de Agus, me sentí súper identificado. Ok, ¿qué te gustó o sea, qué resonó con vos de ese mensaje que hizo que quieras por ahí avanzar un paso más? No, lo vi transparente y vi que hablaba de cosas que me están pasando hoy a mí. Y me motivó. Ok, ¿y qué de esas cosas quizás fueron lo que hizo que te sientas identificado, también para entender un poco? Mm. Bueno, esa idea de que hay personas que quizás saben mucho menos que uno y están ganando más. Y yo que sigo estudiando hace un montón de tiempo, me vi muy reflejada. Siento que estoy estudiando y no estoy pudiendo hacer valer esas herramientas. Ok, entiendo. Entiendo. Y ayúdame a entender un poco a modo general, o sea, además de, bueno, haberte hecho consciente de esa diferencia y que al final del día poder se puede, ¿qué es lo qué es lo que te gustaría quizás sacar en limpio de nuestra llamada de hoy o qué es lo que estás buscando por ahí en este punto de tu carrera como coach? Y dedicarme 100% como coach. Digo, o sea, Ok, poder vivir del coaching. ya sé lo que hace esta persona y yo sé lo que busca esta persona. Ahora, si yo solo me hubiese quedado con lo que me dijo Agus, hubiese estado como medio turbulento todo lo que viene de acá en más,
porque no sé exactamente a qué viene, tipo que viene a querer dedicarse todo su trabajo como coach. ¿Entienden? Ahora, te quiero mostrarlo cuando lo expresé mal. Yo te voy a hacer una pregunta y vos decime algo así como... ¿vieron como esos leads que cuando les hacen una pregunta le dicen, mira, te cuento, yo Sí. soy coach y arrancan a hablar"? Sí. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, independientemente de que te pregunte, vos respondeme eso. Agus, ayúdame a entender un poco qué fue en sí del contenido que viste de Luigi en redes que hizo que amerite que tengas una sesión con nosotros hoy. O sea, del contenido en sí. Perfecto, Nico. Bueno, mira, te cuento. Yo hace 3 años me fui a estudiar afuera y empecé un curso de coaching y ahí me di cuenta que quería hacer esto. Entonces, vengo hace un montón con estas herramientas y tengo unos... Y Bien. antes, disculpame que te corte, Agus, antes de ir bueno, a todo lo que estás haciendo hoy, que me gustaría que lo cubramos un poco más en detalle, pero yo voy a tener un poco más de contexto y perdóname, quizás me expresé mal, me refería en sí a lo que viste en redes de nosotros o en el anuncio. ¿Qué fue lo que más resonó con vos en el mensaje de Agus o a lo mejor en el tipo de contenido que hace, que dijo, che, te hizo decir, voy a guardarme 40 minutos de mi tiempo para saber un poco más? Y su transparencia, Nico. ¿Qué de su transparencia en específico? Que siento que hay un montón de personas que tienen propuestas o que me empezó a aparecer todo el tiempo y resoné más con él. Y además de su transparencia, y coincido por un lado con que Agus es súper transparente, pero ¿qué es lo que te gustaría conseguir en sí después de tener esta llamada con nosotros? O sea, ¿qué es lo que estás buscando en este punto de tu carrera como coach? Me gustaría dedicarme al coaching. Listo. ¿Entiendes? Mismo resultado. Es decir, o sea, esa Volvemos a lo pregunta mismo. cambió todo mi foco, Nico. O sea, ¿qué te gustaría lograr con esta llamada? ¿No? ¿Por qué? Porque lo necesitan ustedes. O sea, ponle, si ustedes ven una llamada mía y dicen, che, qué fácil, no sé qué, no es porque yo sepa hacer cosas muy complicadas, sino porque me pongo a los leads en escenarios que son fáciles para mí. Yo sí, ya sé que si quieres dedicar a su carrera de coach, le voy a hacer todas preguntas en base a eso. Uh-huh. ¿Entienden? Por lo general es eso, ese es el objetivo de todos. Yo te diría todos, puede haber un 5% que es la excepción, pero todos vienen con, me quiero dedicar, quiero vivir de esto. Ojo, imaginemos que sigue sin dármela, lo que vamos a hacer es utilizar una etiqueta. ¿Qué es? Imagínense que probamos todo lo mismo y que Agus por alguna razón no me hace le da la respuesta que quiero y dice, y antes de que avancemos, Agus, para que tengas también un poco vos más de contexto, la mayoría de profesionales viene esta llamada con nosotros por 2 razones. O bien porque son apasionados o tienen de vocación el coaching, pero de alguna manera todavía no tienen los medios como para vivir solo de eso y lo que buscan es un poco las herramientas para poder hacerlo, transicionar de un trabajo a vivir de lo que les apasiona. O bien otras personas ya hicieron esa transición, ya se dedican full time a hacer coaching, pero todavía no están teniendo el tipo de resultados que les gustaría tener o que saben que tienen el potencial de alcanzar. En tu caso, ¿cuál de esas dos sería? Claro, le das las opciones. Listo, tipo, te facilitas la vida. Sí. Vos ya sabés que es A o es B. Sí. ¿Y qué es lo que te da eso? Volviendo a lo que habíamos hablado antes del proceso. Te da previsibilidad. Te da que vos puedas armar un proceso máximo en 2 variables. Sí. Lo máximo. Normalmente va a ser en una, pero como peor de los casos en 2. Entonces vos todas las preguntas que hagas, todas las objeciones que aprendas a resolver van a ser en base a esas 2 variables. Nada más. Está buenísimo eso. Ok. Hay que terminar de definir eso. Yo lo que anoté acá es como, nosotros tenemos esa pregunta inicial que es, ¿qué te motivó a agendar esta llamada hoy? Abierta, ¿no? Puede abrirse por cualquier lado el lead. Y tenemos también esa pauta de si no responde, vamos interiorizando hasta que nos diga por lo menos cuál es su problema, ¿no? Pero me gusta avisar esto, de orientarlo a, ¿qué es lo que estás buscando lograr vos como coach que te motivó a agendar esta llamada? Ujú. ¿No? Como orientarlo más hacia lo que está buscando la persona que
¿O qué es lo que estás buscando esto en este punto, tu carrera o algo así? Ujú. ¿Por qué eso? Porque primero les ahorra un montón de tiempo. Y segundo, por lo que les decía de que lo hace más previsible. ¿Y cómo lo haría? Lo haría súper simple, lo haría. Pregunta abierta, tipo no sacaría la pregunta abierta que ya pusieron ustedes. Después haría esa pregunta un poco más cerrada y es pregunta abierta, pregunta abierta, pregunta cerrada, etiqueta. Tipo que sus inicios de llamada se ven así. Como pregunta abierta, ¿qué te motivó? No sé qué, no sé cuánto. Pregunta cerrada. Me expresé mal. Me refería a qué estás buscando quizás conseguir en este punto de tu carrera como coach. Etiqueta. Y para que tengas un poco más de contexto, Lu, la mayoría de profesionales viene esta llamada con nosotros, o bien porque, y ahí vamos a poner dos escenarios. El escenario del coach que ya vive de ser coach y todavía no tiene los resultados, y el escenario del coach que tiene un trabajo en relación de dependencia o lo que sea y quiere ser coach. Y sabe Ujú. que quiere ser coach. O sea, el parámetro ahí para saber si ya es suficiente o si seguimos como el proceso de pasar de pregunta abierta a pregunta cerrada y de etiqueta es la respuesta que nos da la persona. O sea, estén súper atentos con escucha activa y la respuesta que le está dando. Si les responde lo que ustedes están diciendo, no. Bien, pregunta, estoy poniendo acá las tres, ¿no? Pregunta abierta es ¿qué te motivó? Pregunta específica es ¿qué es lo que estás buscando vos lograr en este punto de tu carrera que te agendó? Como coach o como de carrera profesional, Sí. como hacerlo un poquito más específico. Perfecto. Y la tercera pregunta con etiqueta. Mira, la mayoría de las personas que suelen agendar esta llamada suelen tener estos dos desafíos, ¿no? Sí. El primero es poder dedicarse 100% a lo que les gusta y el segundo es... No, hacerlo un poco más específico. Decir, algunos coaches vienen estas llamadas porque tienen quizás un trabajo en relación de dependencia o un trabajo de alguna manera que no es su vocación y lo que buscan son las herramientas para poder vivir como coach. Y otras personas ya son coaches full time, pero sienten que todavía no tienen los resultados o a lo mejor no superan el potencial que saben que tienen. Por eso también vienen a buscar un poco de esas herramientas. En tu caso, ¿en cuál de estas dos sentís que estás? ¿Ok? Ahora, fíjense que les puse una C entre cada una, que es clarificar. ¿Qué significa? Si acá en la pregunta abierta, ¿qué te motivó a generar esta llamada? Te va a decir, no sé, transicionar o lo que sea, simplemente clarifiquen, o sea, indaguen un poco. ¿A qué te referís con eso? ¿Cómo sería eso? ¿O a clarificar? Como aunque indaguen un poco, para entender. ¿Ok? ¿Check? ¿Esto? Otro recurso ahí, que es como un bonus a lo que dice Nico. Si ustedes llegan a... No creo que les pase, ¿sí? Pero si ustedes llegan a la etiqueta y la persona les dice como que tampoco entiende o no se siente identificado, ahí lo que le pueden preguntar es, ok, y si tuvieses que ponerlo en una etiqueta, si vos le decís eso, la persona inconscientemente te va a explicar con pocas palabras la razón por la cual está en la llamada. Eso es como el último paso en el caso de que no te compre la etiqueta. Sí. Mm. Ahora, bueno, primero, check esto, ahora lo practicamos igual, pero ¿lo entendieron bien? Sí. Entiendo que es como, sí, pasar de nivel en lo específica que es la pregunta, ¿no? Primero dejarlo hablar, si vemos que el chabón está perdido, le damos un poco más de contexto a la pregunta, y si todavía sigue perdido, le damos opciones. Exacto. Ahora, dos cosas, dos disclaimers para tener en cuenta. Número uno, ¿qué tipo de respuesta, volviendo a lo que habíamos hablado al principio, nos sirve? Nos sirve una respuesta que nos dé dirección y nos dé sensación de urgencia y sensación de relevancia. Ahora se los explico. Lo más importante que nos dé es dirección. ¿Qué es dirección? Que nos haga entender a nosotros, literal, qué busca esa persona. O sea, hacia dónde está yendo esa persona. Hacia transicionar. Hacia mejorar el nivel de vida. Hacia poder impactar a más personas, lo que sea. Ahora, no hace falta tampoco que nos diga la dirección más profunda de todas, porque
es normal que no nos los diga en esa etapa de la llamada porque no tiene confianza con ustedes. Ujú. Y sensación de urgencia y sensación de relevancia, esto va más atado a no en sí lo que les dice, sino que lo que les esté diciendo sí vaya alineado a un posible dolor o un posible objetivo normal que tienen sus leads, que los hace tomar acción. Entonces, si les dice, por ejemplo, quiero transicionar de mi trabajo porque es mi vocación, lo que sea, la sensación de urgencia y la sensación de relevancia está. O sea, ustedes han ayudado a un montón de personas que trabajan en relación de dependencia, que quieren ser coaches, que no les gusta su trabajo, que la pasan mal, etcétera, etcétera. Esa sensación está. Ahora, si lo que les dice es, a ver, algún ejemplo que no tenga de estos dos. Si lo que les dice es, no, lo que quiero es poder mejorar mi Instagram como coach. No está esa sensación de urgencia y relevancia. Falta que entiendan un poco más. ¿Entienden? Sí. Entonces, lo que siempre buscamos ahí es esa sensación de urgencia y relevancia. Y número 2, para aquellos leads que le den ese tipo de respuestas, o peores como generar más ingresos, o mejorar, crecer, diversificar, generar una segunda fuente de ingresos, ese tipo de respuestas muy vagas, esto es un poco más avanzado, no quiero que lo practiquemos hoy, pero ya quiero que lo vayan como implantando esa semilla, pueden poner algo que nosotros usamos muchísimo, marco de identidad. ¿Qué es marco de identidad? Poner una identidad sobre la mesa, sea positiva o negativa, y obligarla al lead a elegir. Que condicionada con el comportamiento que queremos lograr. Entonces, por ejemplo, sería, imagínense que la persona les dice, quiero generar más ingresos. Y ustedes saben que no es una respuesta que les sirve porque primero, no tiene dirección, y segundo, no tiene sensación de relevancia y sensación de urgencia. O sea, ustedes no tienen el contexto. Exacto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, sí, y al final del día, Agus, es lo que la mayoría de nuestros clientes buscan. Ahora, sí, algo que nos dimos cuenta que las personas que mejores resultados tienen son las personas que ven a los ingresos como un medio para un fin y que lo tienen bien en claro desde el momento en que se plantean hacer algo de por qué lo quieren. En cambio, las personas que lo único que buscan siempre es generar ingresos por generar ingresos, como no tienen esa doble motivación que los empuja a saber por qué tienen que hacer las cosas, siempre se terminan quedando exactamente en el mismo lugar donde están. Entonces, en tu caso, si te lo pones a pensar por un segundo, más allá de generar ingresos, o sea, ¿cuál sería ese fin que estás persiguiendo en este punto de tu carrera profesional? Entonces, yo le puse una identidad a la persona que es, las personas que les va bien tienen este tipo de objetivos. Las que les va mal son simplemente las que dicen quiero generar ingresos por generar ingresos. ¿Qué evito con eso? Que la persona me siga diciendo quiero generar ingresos y que yo me esté esforzando un montón en indagar y no sé qué, no sé cuánto. ¿Ven cómo funciona? Ujú. Ok. Entonces, para ya eliminar esto, hagamos roleplay de esto. Pregunta abierta, pregunta cerrada, etiqueta. Ok. ¿Quién empieza? Bien. Yo puedo empezar, sin problema. No, yo voy como lead, ¿querés? Dale. Bueno, Luisi, como para entender un poco mejor, ¿qué fue lo que a vos te motivó a agendar esta llamada? Bueno, mira, te cuento, Aus, yo hace 20 años que trabajo Para, pausa. Luis. Sí. Agus, necesito esforzarte un poco más en que sean más específicas, no porque tengan que serlo, sino porque los leads de ustedes hablan mucho. Sí. Y normalmente cuando haces más específicos de una pregunta, suele ser un poco más específica la respuesta. Ok, entonces voy directo con la pregunta específica. O sea, yo pensé que No, era. no, no. Hacé la primera abierta, pero es un poco más específica. Entonces, y Agus, ayúdame a entender un poco qué de todo al final del día lo que viste en nuestro contenido, o a lo mejor, bueno, de lo que en sí, o de tu trabajo, o qué fue de lo que viste de nosotros que ameritó que agendes una llamada con nosotros hoy. Siento que ahí no le estoy preguntando a Nico sobre motivaciones internas de las personas, sino como cosas más externas. O sea, de base me va a decir, tipo, no, simpleza, ¿viste? Puedes, si querés, preguntarle las dos. A mí siempre me gusta hacer, tipo, tener un contexto de qué le resonó de lo que vio de nosotros, para también saber cuán frío o no está ese lead.
Porque si está muy frío, yo sé que voy a tener que hacer otro tipo de cosas en el proceso para cerrarlo. Si me dice, no, me gustó el anuncio de Agus, no sé qué, que lo vi ayer. Ah, ya antes de hacerlo, ¿lo conocías, Agus? No, no. O, sí, no, el contenido de Agus en general lo vengo siguiendo hace un par de meses y tal. Tipo, son leads completamente diferentes, esos dos leads. Pero bueno, no lo hagan al principio, no hace falta, tipo, después lo trabajamos eso. Sí, por eso, ya yo creo que está bueno, pero creo que va a ser más importante eso, porque si no, olvídate, como vos decís, son leads que les gusta hablar mucho y, y sí, me gusta más que vayamos al grano. Entonces podemos empezar con la pregunta específica, que es como, ok, Luisi, ¿qué es lo que estás buscando vos en este punto de tu carrera como coach que te motivó a agendar esta llamada con nosotros? Y en este momento de mi carrera, te cuento, estoy trabajando en una empresa hace un montón de tiempo y me recibí como coach hace 5 años y la verdad es que, nada, no, me da miedo empezar, he intentado de alguna manera, pero Okay. por algún otro motivo no termino de hacerlo. He tenido un par de sesiones, pero siempre son gratis, entonces... Pero para entender un poco mejor, ¿no? Sí. Agus, ¿entendiste hacia dónde va Luisi? No. Yo tampoco. Entonces tenés que clarificar cómo lo estabas por hacer, creo. Que es la pregunta con etiqueta. No, no hace falta, tipo, muchas veces por eso te lo puse como acá en el medio. Sí. Clarifica. Si ves que no vas, sí hace la pregunta de etiqueta. Porque la contracara de la etiqueta es que quieras o no pones al lead en una casilla y que a lo mejor, tipo, capaz que era Hay cosas. etiqueta 1, etiqueta 2, y en realidad el lead estaba acá, o estaba Bien. acá. Y como está más cerca de la 1, te dice la 1, pero eso hace que no sea como 100% efectiva la... Okay. Y Entonces, clarificar, Nico, ¿cuál sería como un ejemplo, por ejemplo, en este caso? decime lo mismo. No, Nico, porque sabes que me recibí como coach, pero ahora estoy trabajando en relación de dependencia. ¿Estás Y, trabajando como coach? ¿También ahí? sí, estoy trabajando como coach. Ok, y ayúdame a entender un poco, muchas de las personas que en esta llamada vienen un poco en la misma situación, pero ¿qué estás buscando puntualmente en este punto de tu carrera profesional? Perfecto. Donde Sí, yo te hice esa pregunta de que estás trabajando como coach porque no entendía. sí. Simplemente, no porque esté en el script. Sí. La verdad es que la mayoría se ponen a contar su historia cuando hacemos la primera pregunta. O sea, bueno, te cuento, hace un montón de tiempo empecé con esto y... Si le agregás como, Luisi, cosas que hagan más específica la pregunta, vas a ver que se va a reducir más. Y si ven que es un exceso, como, che, Nico, todos los leads, aún haciendo estas preguntas específicas, tal cosa, limiten al lead en la respuesta. Entonces, Luisi, si me tendrías que decir en una oración, una oración te lo estoy pidiendo. O si me tendrías que definir en una palabra lo que estás buscando en este punto de tu carrera profesional, ¿qué dirías que es? Fíjate, en una palabra, en una oración. Tipo, estoy limitando tu respuesta. Eso les puedo ayudar. Y si no, la etiqueta nos va a ayudar. Bien, y por ejemplo, si ahí como hablando, podría decirle, déjame entender, entonces estás trabajando en relación de dependencia y también estás trabajando como coach, o sea, como para clarificar ahí, como empezar a reducir lo que está diciendo. O eso va... Yo le hice esa pregunta a Agus porque no entendí, o sea, ponele lo que les decía de las respuestas. Tienen que entender acá, tipo, lo más importante acá es la dirección y que esa dirección tenga esta sensación de relevancia y sensación de urgencia. Pasa lo que me dijo Agus, que está trabajando no sé qué y no sé cuánto. Yo no entendía su dirección. Claro. Y para entender su dirección, tengo que entender qué está haciendo. Tipo, es como, bueno, vos serás coach, Luis, o bueno, sos coach. No, Es no sé, pero bueno, sí. Bueno, lo que sea. Es como que llegue un lead a querer coacharte con vos. Bueno, vos lo hacías lo del trabajo, ¿no? Sí, en realidad sí, yo soy psicopedagoga, pero bueno, ponele. Bueno, lo mismo, psicopedagoga, funciona de lo mismo. Como Sí. que te llega alguien al consultorio y te diga, che, y bueno, decime en qué te ayudo. Mira, te cuento. Yo trabajo en tal lado, no sé qué, no sé cuánto, y en mi trabajo necesito mucho poder expresarme bien y no sé qué, no sé cuánto. No me estás diciendo como en qué necesitas ayuda, exactamente. Entonces vos le vas a hacer preguntas de tu curiosidad para entender,
¿Con qué necesita ayuda? Esto es lo mismo. Entonces, cuando Agus me dijo, bueno, vos le dijiste, no, yo trabajo en una empresa y soy coach, y no sé qué, no sé cuánto, yo para entender un poco a qué viene todo el contexto que me estás dando, tengo que saber por lo menos si estás trabajando o no de coach. ¿Por qué? Porque si yo sé que estás trabajando de coach, te voy a preguntar, ok, ¿y qué es lo que estás buscando? Porque todavía no me dijiste nada. Y si no estás preguntando de coach, incluso te voy a preguntar lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás buscando en sí? Pero ya tengo más contexto. O sea, yo sé por lo menos que Luigi trabaja en una empresa donde no es coach. Entonces, por ejemplo, por eso me surgió hacerle esa pregunta a vos, ¿te estás buscando transicionar en este punto o qué quizás estás buscando? Ok. Bien. Bien. Bueno, Bien, voy yo. Ok, Luisi, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué fue lo que te motivó principalmente en este punto de tu carrera profesional a agendar esta llamada conmigo? Bien. Me motivó que hace rato que me viene saliendo publicidad de personas así como ustedes que hacen esto. Bien, perdón, Luisi, como para entender mejor un poco, ¿vos qué es lo que estás buscando lograr a nivel profesional como coach, particularmente, ¿no? te doy una ayuda que te va a quitar mucha fricción. Sí. Anticipa la mala respuesta de antes. Ujú. Entonces, y Luisi, además de obviamente entender un poco tu historia, que ahora te voy a hacer varias preguntas sobre eso, y bueno, qué tipo de coaching haces y demás, ayúdame a entender antes de que vayamos a eso, ¿qué es lo que estás buscando en tu carrera profesional en este punto ahora? O sea, ¿qué te motivó a agendar una llamada con nosotros? Perfecto. ¿Entendés? Entonces, quita fricción de interrumpirla, lo que sea, y te anticipas las malas respuestas. Sí. Bien. Luisi, además de lo que estuviste viendo en el contenido que te llamó la atención y tu historia, obviamente tus herramientas, ¿qué es lo que estás buscando lograr particularmente con tu carrera profesional que te motivó a agendar esta llamada? Bien, y la verdad es que hace rato que me gustaría dedicarme 100% al coaching. Pausa. ¿Tenés dirección? Perfecto, sí. Sí, ok. Te falta un poquito de última, si querés, de sensación de relevancia o de urgencia. ¿Cómo la haces? Preguntando. Ok, ¿actualmente qué estás haciendo? No, estoy en un trabajo de tal a tal. Bueno. O ¿y por qué, no? De ahí agregarle un por qué. ¿Y por qué querés dedicarte 100% al coaching? ¿Sí? ¿Y por qué te surge a vos preguntarle ese por qué? Porque te va a poner razones más Porque no allá de... entendés. Tipo, te falta entender al lead. Sí, Entonces, fíjate, y ahí ya está, tipo, y ya le hiciste checa la dirección y ya está. Arrancás a preguntar todo el descubrimiento más a eso. totalmente. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué le vas a preguntar después de eso? Le vas a preguntar. Lo tengo acá. Quizás hacemos mucho la pregunta de qué intentó para resolverlo, ¿no? ¿Qué estás haciendo respecto a eso? Claro, ¿Hace cuánto? ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Qué resultados estás teniendo? Solo exacto. eso. Eso le preguntamos un montón. Pero Ok. fíjate lo útil que es, ya sabiendo en base a qué preguntárselo. ¿Entendés? Me gusta igual que lo pones en presente, porque yo lo que le pregunto es ¿qué es lo que hiciste en el pasado? Eso lo Y preguntamos acá nosotros. Acá. claro, porque el que estás haciendo un poco lo pone en situación de responsabilidad. No, la verdad que no estoy haciendo nada ahora, te van a decir. Sí. ¿Y qué te Y va a el que surgir hiciste en el preguntar? pasado te puede decir, no, sabes que en un momento me hice un curso de marketing o contraté un community manager, pero no, ¿qué estás Ojo, haciendo hoy? no solo en responsabilidad, sino le ponen evidencia de que no sabe. No, Ujú. estoy con una community manager, pero no sé qué, no sé cuándo. O no, estoy haciendo contenido, pero no sé qué. Ok, ¿hace cuánto lo venís haciendo? Tanto. ¿Qué te llevó a hacer eso? La verdad. Obviamente acá van a agregar algo ustedes, que es de qué está trabajando. Y hace cuánto trabaja de lo que trabaja, si es lo que quiere transicionar. ¿Qué le llevó a trabajar de eso? ¿Qué resultados está teniendo con eso? Y demás, pero bueno, antes de avanzar en esto, hacelo vos, Luisi. Bien. Em, Bueno, por ahí no me queda muy clara cuál sería la primera pregunta, pero yo lo voy a hacer como veníamos más o menos. Hacela como te salga y yo te ayudo. Bien, bueno. No sé quién va a ser lead. ¿Nico? Ujú. Hacela vos, que no es mi mejor momento para hablar. Bien. Dale, Bueno. vamos.
Bueno, Agus, contame qué es lo que te motivó o cuál es la razón detrás de esta llamada. Bien, no, me pareció súper transparente el contenido y muy sencilla la manera y la verdad quería saber un poco mejor cómo trabajan. Bien, sí, sí, la verdad que la mayoría de las personas nos comentan lo mismo, que les parece súper transparente y les gusta mucho cómo se expresa Agus, pero contame específicamente qué es lo que estás buscando vos ahora en este momento de tu carrera profesional. Ujú. Bien, y la verdad que ahora estoy buscando tener más clientes, o sea, expandirme en el mundo digital. Sí. Bien. Bueno, no es una respuesta con dirección. Es muy vaga. ¿Por qué dirías que no tiene dirección? Y porque expandirme en el mundo digital, o sea, Mm. bueno, ahí le tendría que, o sea, tendría que planificar. Clarifica, tipo, esto es curiosidad plena, o sea, vos tenés que Sí. entender qué te dice, tipo, si no entendés, está bien que no entiendas. Bien. Incluso es algo loco lo que pasa con los leads, que si se lo preguntás bien, se sienten en deuda de no estar explicándose bien y te explican muy bien. Claro, a mí me nace preguntarle, bueno, pero ¿a qué te referís con expandirte en el mundo digital? O sea, contame un poco más de eso. Ujú. Bien. No, tengo que explicarlo. Perdón, otra vez la pregunta. No estaba preparado. ¿A qué te referís con expandirte en el mundo digital? Perfecto. Ujú. Y sí, Luis, y la verdad porque tengo unos pares de clientes, pero me gustaría tener más, porque hoy tengo un trabajo y la verdad a mí me gustaría dedicarme 100% a ser coach. Bien, bien. Chao. Ujú. ¿La viste? Un feedback nomás. Dos, Luisi, perdón. Uno, no hace falta que empatices siempre con los leads, como si el lead te dice algo, sí, la verdad que tal cosa, tal otra. Eso siento que te quita tiempo. Sí. Wow. Ujú. Y dos, estuvo bien como lo hiciste. Lo único que te voy a arrancar a dar feedback es en qué tipo de cosas siento que por ahí tendrías que tener más curiosidad, que más que expandirse era, para mí, en conseguir más clientes. Claro. ¿Entendés? La respuesta va a ser la misma que obtuviste, pero es como más, ¿cómo es? Más probable de que pase si le Claro. preguntas, más clientes ayúdame a entender para qué, básicamente, para qué lidiar con más personas. Ujú. Ah, porque quiero tal cosa. Okay. Y si no, etiqueta. Bien. ¿Ok? Ahora, otra cosa. Esto es súper fácil, es practicarlo en realidad, ya lo hicieron muy bien. Benja. Ahí, Nico, les quiero recomendar algo que a mí me sirvió muchísimo. Hagan de cuenta de que tienen un amigo al frente que les está tratando de explicar algo que va a hacer. Ujú. Entonces, con toda la curiosidad del mundo, están tratando de entender a esa persona. Entonces, vieron que cuando ustedes están hablando con alguien, por ejemplo, que tiene una relación o les interesa la situación en la que está la persona, como que literalmente se ponen como en ese tono curioso de decir, ok, de tratar de entender lo que te está diciendo. Además de las preguntas, si ustedes se ponen como en ese estado de que si un amigo les estuviese explicando algo y ustedes están tratando de entender, con esa Ujú. curiosidad, eh, les va a hacer sentir, bueno, el lead va a sentir como que ustedes lo están escuchando y que realmente están interesados. Entonces va a suceder lo que dijo Nico, de que se van a sentir en deuda para explicarles mejor. Sí. Perfecto. Sí, no en el sentido de muy claro, lo dijo Benja. Siento que por eso ponerle conmigo salen mucho a las personas, porque escuchan esa intención, como quieren entender un poco. O sea, no es más una cuestión de juzgar al lead. Ahora, aún no tengan esa intención de juzgar al lead, hay palabras que al indagar, sobre todo en la primera parte de la llamada, hace que el lead se sienta juzgado. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Uy, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Por qué? Y pero. ¿El por qué? Porque no tiene, o sea, básicamente le estás pidiendo una justificación a la persona, que estás como desbaratando lo que te está diciendo, o no desbaratando, pero mostrando un ton escéptico con lo que está diciendo. Claro, pero ¿por qué querés hacer eso? Ujú. Y el pero, simplemente porque elimina todo lo que te dijo, básicamente. Tipo, esa es la función del pero. Claro. Me No, gustó ¿por qué mucho lo tu uso mucho comida, para pero estaba fría. comunicar? Ujú.
El por qué es como para entenderte un poco mejor o para conocer la razón real de dedicarte al coaching, por ejemplo. Yo les diría que agreguen la palabra además. Yo la uso mucho y quita mucho a eso y aliviana mucho más. Y además de eso, Agus, pregunta. Ujú. Y además de eso, ¿qué fue lo que te llamó la atención de tal cosa? ¿O por qué dedicarte a esto en particular? Pero fíjate que digo, además de eso. No, pero ¿por qué eso? Ujú. ¿Entienden? Entonces van a ver que cuando los leads sobre todo no le den buenas respuestas, le va a salir un poco en automático el pero tenemos que tratar de modificar ese pero por un además. Ujú. No es que te esté diciendo que lo que vos me dijiste no me sirve, sino además de eso yo me entender esto. Como que tienen que ser súper didácticos con las personas. Ujú. ¿Ok? ¿Lin? ¿Esto? ¿Check? Yes. Ok. Ahora, vamos a hacer algo súper simple después. Y el foco de esta semana quiero que esté en esto. Vamos además de indagar en esto, que es lo que hablamos. O sea, yo estoy siguiendo este cuadrito nada más, ¿eh? Esto es prellamada, esto es inicio. Lo que hablé recién es destino. Lo que nos da focus en la conversación. Van a lograr no estar perdidos con respecto a la pregunta. No es un objetivo, sino una razón por la cual les da una llamada. Después vamos a indagar en situación actual, que le vamos a preguntar qué está haciendo ahora, qué está haciendo con respecto a lo que quiere conseguir, hace cuánto trabaja de lo que trabaja, por qué trabaja de lo que trabaja, qué tipo de resultados está teniendo, ya sea con lo que trabaja o con lo que está haciendo de coaching. Y toda esta información que vamos a sacar de acá, que esto no quiero que lo practiquemos porque es simplemente hacer estas preguntas. ¿Ok? Lo que sí me importa que practiquen es lo siguiente, que es problema, y simplemente lo vamos a hacer con la famosa pregunta de dos verdades, que básicamente, secuencia de dos verdades, perdón, que básicamente es, a ver, primero, acuérdense que en este punto va a haber dos leads. Lead A, que quiere transicionar, lead B, ¿cuál era? ¿Qué dijimos? Que quiere lograr resultados. Claro, ya Ahora, transicionó. ya se dedica como coach, pero quiere mejores resultados. Ok, entonces mejores resultados. Vamos a poner M. T y M. Son las únicas dos leads que puede haber en este punto de la llamada. Ok. Entonces, vamos a hacer una secuencia de dos verdades para los dos. La secuencia de dos verdades es, y en base a X situación, ¿te gusta 100% o estás 100% conforme con eso? Se dice de dos verdades porque las únicas dos respuestas que hay a esas preguntas son sí o no. Entonces, les doy un ejemplo con la que transicionar, les doy un ejemplo para la que quiere mejorar. Y Agus, hoy en día con tu trabajo en sí, ¿estás 100% conforme con eso? ¿O Agus, hoy en día con el esquema laboral que tenés y cómo estás llevando tu carrera de coach, ¿te gusta 100%? ¿O estás 100% conforme con eso? ¿O habría algo que te gustaría cambiar si pudieras? ¿Y por qué ahí le pones una pregunta sí o no, Nico, y no le preguntas qué tan conforme estás? Porque lo que me hace una pregunta de sí o no es, me da mucho pie desde un lugar donde no genero, no asumo nada ni juzgo a la persona de poder indagar. Porque independientemente de qué me respondas, esto me va a dar herramientas a mí para sacar dolor. Ahora te voy a mostrar cómo. ¿Ok? Y ejemplo en la que quiere mejorar. Y Agus, en cuanto en cuanto a la forma en la que estás llevando tu carrera como coach o el tipo de resultados que estás teniendo, ¿estás 100% conforme con eso? O en este ejemplo. Y en cuanto al trabajo que tenés, o a lo mejor a los resultados que estás obteniendo, ¿estás 100% conforme con eso? Mm. Hay dos respuestas. ¿Sí o no? Acá lo mismo. ¿Por qué le digo 100% conforme? ¿O te gusta 100%? Porque a nadie le gusta 100%. Y evitamos ahí las respuestas de, no, no, sí, me gusta mucho mi trabajo, lo que sé. Ahora, aún nos diga que sí, no pasa nada, tenemos una forma de salir de eso. Primero quiero que nos enfoquemos en la que más va a pasar, que es la que nos diga que no. ¿Ok? Nos dice que no, ¿y qué creen que le vamos a preguntar? ¿Qué es lo que te gustaría mejorar? ¿Por qué? ¿No? Ok, muy bien. Sí vamos a preguntar eso, pero después hacer una pregunta
que literalmente va a descolocar a todos los leads, ¿ok? Los va a poner en una posición de ustedes de más interesados en la persona en vez de en la comisión que es. Ok, pero no puede ser tan malo, lo venís haciendo hace tanto tiempo. Algo tiene que haber que te tiene que gustar. Entonces, bien como esa pregunta rompe completamente el patrón de la persona y nos saca completamente de la bolsa que los ponen en la misma de Pleno Emprendo, que de José Castiglione, que de no sé qué, no sé cuánto, que es todo el tiempo llamada, dolor, no sé qué, no sé cuánto, tomás acción. Tipo, ¿por qué haría esa pregunta yo, Nico, si mi intención es venderte? Ahora, como mi intención no es venderte, como mi intención es tener una conversación genuina con vos, eso hace que vos te abras muchísimo más conmigo. Che, pero no puede ser tan malo. Lo haces hace 6 años, tiene que haber algo que te gusta. ¿Qué te gusta? Tal cosa. Listo. Ya está. Ahora le puedo arrancar a indagar sobre por qué no le gusta y lo que sea, con mucho más margen. Por eso. Esto referido al trabajo que tiene del cual quiere transicionar, o si ya viene lo que viene haciendo como coach, aunque sea nada. Lo que sea, tipo, depende de su dirección. Yo acá puse 2 porque van a ser las 2 que tengan, pero si, ponele, si ya es coach y está trabajando como coach y no está teniendo resultados, le vamos a preguntar sobre eso. Normalmente yo les recomendaría que esto por ahí no, la respuesta la van a tener más ustedes que yo, es qué es lo que más le pesa a las personas. Por ejemplo, en mi caso, yo me he dado cuenta, cuando cerraban el nicho de ustedes, que el principal dolor que tenían esas personas era el tiempo. Era la cantidad de horas que trabajaban en lo que hacían, dedicándole un montón de tiempo o algo que no les gustaba, si querían transicionar, o a un trabajo por ahí muy demandante. Capaz que tenían, qué sé yo, se iban a las 8 de la mañana, volvían a las 9 de la noche y tenían 80 consultas, de las cuales 20 no le asistían, tenían que estar en el consultorio, no podían pasar tiempo con su familia, con sus hijos, hacer actividades y demás. Ese era como el dolor como de base. Entonces yo la pregunta de 2 verdades, si la hacía, le iba a ser enfocado en eso. Ok, en cuanto al esquema laboral que estás teniendo o a la cantidad de horas que estás trabajando o a los resultados que estás sacando de eso, ¿estás 100% conforme con eso? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque 9 de cada 10 leads tenían, en mi caso, ese dolor. Ok. ¿Y si te dice que sí? ¿Cómo? ¿Y si te dice que sí? ¿Que estás 100% conforme con...? Si me dice que sí, ok, ¿qué es lo que más te gusta de eso? Tal cosa. Ok. ¿Y habría algo en sí de tu trabajo en sí o a lo mejor de los resultados que estás teniendo que te gustaría cambiar si pudieras? Ujú. La probabilidad de que ahí te diga que sí, que no de nuevo es muy grande, muy chica, perdón. Aún te lo dice de nuevo, le diría algo así como, y parece que está yendo todo bien, Agus. Para entenderlo en plano racional, o sea, ¿por qué estás considerando quizás evaluar una ayuda como la nuestra, siendo que va todo bien en sí en tu trabajo y en cómo estás desarrollando como coach? ¿Dónde sentís que necesitas ayuda? Excelente. Sí. Pero la probabilidad de que eso pase es prácticamente nula. Por algo las leads agendan con ustedes una llamada. Ok. O pueden poner una etiqueta. Y listo. Tipo, la etiqueta no solo es para usarla acá, sino la pueden usar cuando quieran. Ok. Entonces, ¿entendieron la secuencia de 2 verdades? Tipo, ¿por qué la hacemos? ¿Por qué? Porque nos va a dar, no sé, nos dice, no nos gusta. Bueno, hacemos la pregunta que les dije y simplemente después es indagar, ¿por qué no? Ok, ¿qué es lo que no te gusta de tu trabajo en sí? Tal cosa. Ah, ¿y cuántas horas estás trabajando en promedio? Eso es contando lo que tardás en ir hasta el trabajo y lo que tardás de volver. Mm, ok, pero no sé cómo será en tu caso, pero donde vivís en Rosario tienen más de 24 horas los días. ¿Cómo haces para trabajar tanto? Sí, entiendo. Ah, ok, eso puede ser un problema. Ok, ¿entendieron la lógica? Sí. Fácil o no. Sí. Sí, se va a quedar muy Ok. claro y me gusta eso de tipo no quedarme con, mira, no estoy conforme. Bueno, pero hay algo que sí te tiene que llegar a gustar. No. Contame un poco de eso y ahora nos metemos en que no te... Contame un poco, ojo con cómo lo preguntas. Contame un poco, habilita
a que te dé una respuesta muy larga. Sí. Ok, está bueno lo que decís. En cambio, si es una pregunta más específica, no puede ser que no te guste. Trabajas 6 años, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Entendés? ¿Qué es lo que más te gusta? Ujú. O hay algo que te tiene que gustar, ¿qué es? Tipo, que te estoy diciendo como una pregunta específica. ¿Ok? Pero si eso rompe el patrón, tipo, eso los diferencia a kilómetros de Pleno Emprendo, de todos los demás, y es un poco lo que subsana esto de mostrarse únicos. Ujú. ¿Ok? Ponele, a mí un montón de personas me compraban porque decían, valoré mucho que me hayas escuchado y que no sé qué las preguntas que me hiciste. ¿Por qué? Porque venían de los demás, estamos hablando hace un año, 2 años atrás, que no sabían cerrar ni una puerta y que hacían 2 preguntas, le presentaban el precio y estaban media hora haciendo objeciones. Mis Sí. descubrimientos duraban 20 minutos. Comparado a lo que tenían, era como, no puede ser el nivel de hospitalidad que tiene esa persona conmigo. A nosotros nos pasa eso, Nico. A mí me da cosita a veces caer en la friendzone, ¿viste? Como, olvídate, nosotros como estamos en esto, tenemos tiempo para charlar con vos, tampoco tenemos tanto laburo, como... hay algo de encontrar el balance Sí, entre ser un amigo, ¿no? Y, che, te estoy guiando también, ¿no? sí. Me interesa genuinamente tu caso y entender lo que te gusta y lo que no. Pero al Ahí, mismo tiempo, ahí sí, me gustaría como agregar, hablo desde mi experiencia. A mí me pasó mucho de que a mí me encanta hablar y empatizar con los leads por la personalidad que tengo. ujú, Y antes tenía llamadas, no sé, de 1 hora y media, 2 horas, larguísimas las llamadas, porque me ponía en ese papel de amigo. Ahora no es tanto ese papel de amigo en el que te tenés que poner, sino es como el rol del hermano mayor. ¿Tienen hermanos ustedes? sí, ¿Sí? ¿Y sos el del medio, el más chico o el más grande? se ve medio. El del medio. Ok, viste que tu hermano más grande es como esa persona de que, como que cuando te tiene que decir algo te lo dice. Referente. Sí. Exactamente. Entonces, esa misma postura es la que vos tenés que tener en la llamada. Más allá de ser un amigo, es ser ese hermano mayor para la persona que tenés en la llamada. Mm. Sí. Top. Entonces, yo les diría algo. Les diría que practiquen esto. Tipo, que hagan roleplays hasta acá, hasta la pregunta de 2 verdades se indaguen. Mándenmelos. Tipo, ¿tienen tiempo para hacerlos hoy? Roleplay. Sí. Sí. A eso de las... Porque si están bien check, vamos a lo siguiente que sería la pregunta de impacto, que es donde sí sacamos un montón de dolor. Pero no quiero marearlo ya con una Y cosa. me parece que son una banda de cosas, Nico, que sí lo vamos a tener que entrenar y ir implementando uno a uno, más que nada para no confundirnos. Sí. Por eso Eh, les digo que hagan roleplay. O sea, desde dirección, que es lo que hablamos primero, hasta la secuencia de 2 verdades. Es muy orgánico todo esto, por eso se los di todo junto, porque va todo como muy de la mano y fíjense, tipo, la dirección, explicamos un montón de cosas, pero muchas veces incluso con una pregunta ya la tienen. Sí. Total. Sí, va a cambiar un montón tener la dirección, o sea, va a ser otra cosa todo, Sí. todo el Entonces, descubrimiento. dirección, acuérdense de estas preguntas de situación actual, que Ujú. son, no dejan de ser estas 4, y la secuencia de 2 verdades. Ujú. ¿Ok? Escuchen. El roleplay, si lo pueden llegar a hacer hoy, manden por el grupo, y si ya está clean, vamos con la pregunta de impacto. Si no está clean todavía, feedback, lo hacemos clean, pregunta de impacto. Ahí ya van a estar mucho más apalancados de todo. Y después ya nos quedarían 2 cositas nomás, 3 cositas nomás, perdón, que serían Ujú. toda la fase de solución, que es intentos pasados y placer futuro, Sí. y consecuencia, que van a Ujú. después resolver las 2 objeciones que nos tocarán de vez en cuando. Ok. Hoy a las 7, chicos, ¿tienen libre o no? A las 7 de la tarde yo, no, imposible. Más, tengo una cola a las 6 y después tengo que ir a entrenar y son los no negociables. En este caso, si no me vuelvo loco. Pasa una moto. Ahora a las 14 tengo libres. 14 o 15 tengo libres para entrenar. Eh, ¿Por qué les digo? Porque hoy a las 7 tengo libre, si no lo hacemos mañana, ¿no, Grama? Si quieren nos conectamos y ustedes hacen roleplay y yo les voy como dando feedback en base a eso. ujú.
Igual no esperen si decía a nosotros. Tipo, si tienen tiempo de conectarse también háganlo, lo graban, nos mandan. Así avanzamos rápido. Pero estamos muy cerca de... No es tan cerca, digo, tipo, acabamos de empezar con descubrimiento. Pero si lo hacen bien y lo practican, muy rápido vamos a tener un buen descubrimiento. Y van a ver que va a haber cada vez menos objeciones y van a cerrar mucho más leads. Perfecto. 14 o 15, Luis, y vos podés. Sí, sí, Dale. sí, sí. A las Dale. 14 vamos. Dale, 14. ¿Alguna duda les quedó de lo que vimos? Ok, o sea, del objetivo principal acá, ¿no? Que es esta idea de conocer el problema más a fondo, como en concreto, bien tangible, y esta pregunta de las dos verdades. O sea, por lo menos esas dos cosas entrenar. Escuchen, porque para cerrar el problema, o sea, confío mucho en su capacidad intelectual. Les voy a agregar la pregunta de impacto. ¿Qué es en realidad? Estaba pensando, Dios, es una pregunta, ¿por qué no la vamos a agregar? ¿Qué es lo que ya cierra la fase de problema? ¿Ok? La pregunta de impacto es, una vez que ya tienen la respuesta a la secuencia de dos verdades e indagaron, ¿ok? Se van a asegurar de saber, ¿hace cuánto pasa eso? ¿Hace cuánto? Y nada más. Solo hace cuánto. Entonces, imagínense que, no sé, ¿te gusta tu trabajo, Luisi? No. ¿Por qué no? O la cantidad de tiempo, no, ¿por qué no? Y porque trabajo y cantidad de tiempo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué termina pasando con eso? No, que no puedo ir al gimnasio o lo que sea. ¿Y hace cuánto viene pasando eso en sí, Luisi? O sea, esa situación. 3 años. ¿Ok? La pregunta de impacto es, ¿y el hecho? Por ejemplo, hay un montón de formas de preguntarme. ¿Y el hecho de que hayas venido 3 años trabajando de la misma manera con las respuestas que me diste a cuando te indagué en la secuencia de dos verdades? El hecho de que hayas pasado los últimos 3 años trabajando estas 10 horas por día sin poder hacer actividades como ir al gimnasio o lo que sea, no sé cuánto, ¿tuvo algún impacto a nivel personal? ¿O te pasó factura de alguna forma? ¿Ven? Ahí lo que hacen es sacan de todo el problema, que es todo esto que fuimos hablando, sacan una emoción. Y esa emoción es dolor. Bien. ¿Ok? Y ahí si quieren pueden indagar un poco más, como, sí, no, me siento Ok, súper... entonces, detectar el problema. Ok, y en base a la situación actual que me estás contando, ¿estás 100% conforme con no poder dedicarte todavía o con estar trabajando en un trabajo que en relación de dependencia? No, bueno, pero algo sí te tiene que gustar. Contame qué te gusta de ese trabajo en relación de dependencia. Ok, ahora contame por qué no te gusta. Bien. ¿Y hace cuánto viene ahí? ¿O hace cuánto estás queriendo cambiar esto? ¿O qué es lo que estuviste haciendo? O sea, ¿qué es lo que no te gusta? Y te va a arrancar a decir, ahí indagamos, tipo, para lo mismo, tenemos que entender nosotros. Tenemos que entender por qué lo no nos gusta. Ponele, ¿qué es lo que no te gusta? Mi jefe. No basta, tipo, yo no entiendo por qué no te gusta tu jefe. O sea, ¿qué tiene tu jefe que hace que no te guste? Ujú. ¿Entendés? Tenemos que indagar. ¿A qué te referís con tu jefe? Ah, ok. Y además de tu jefe, algo más que quizás no te termine de gustar de tu trabajo actual. Ujú. Mira, les doy un ejemplo. Súper rápido. Estoy hablando de Uruguay, trabajo desde mi casa. 3 horas como mucho por día. Por otro lado, lo de Uruguay y por otro lado, lo presencial. Lo presencial, que es una escuela de educación profesional, acá en Santa Fe. Bien. Ok, entonces tenés 3 cosas por las cuales tenés responsabilidades laborales. Además de tu nena, que imagino que también es otra responsabilidad. Tengo 2 nenas. 2 nenas, ok. Entonces tenemos las 3 y 5 responsabilidades diarias. Exactamente. Y yo siempre manejé mi horario, como te decía, mis hijas se criaron con mamá presente siempre. Entonces por ahí también esto de reorganizarme, porque por ahí hay veces que me voy, si bien me coincide que ellos están en horario escolar, pero bueno, nada, quiero reestructurarme para el año que viene. Bien, entiendo. Entonces, segmentando cada fuente de ingreso. ¿Cuánto tiempo y ingreso te genera la escuela en Santa Fe? 5. Tenemos 3 horas por día. Dijimos también 15 horas semanales de tu negocio. Ahí van 6 horas por día. Y la escuela en Santa Fe, sin estar contando todo lo... Hoy me siento, desde que volví de Santa Fe, desde las 2 de la tarde hasta las 8 que empiezo a dar clases, me siento a rever, a ver las evaluaciones Claro, de pero los entonces alumnos. no son 10 horas, porque si fuesen 10 horas, ¿a qué hora arrancas a trabajar? Yo entro a las 8:30 de la mañana. Claro, si serían 10 horas, terminarías de trabajar a las 6 de la tarde. Y me estás hablando que trabajas hasta las 10.
Claro, Ok. a la noche trabajo de 8 a 10, más las horas que anteriormente me siento a empezar a producir, Entonces- me falta algo. Estamos hablando que estás trabajando unas 14 horas por día, más o menos. Uf, parece un montón, pero sí, parece que sí. Y en sí sentís que ¿hace cuánto estás trabajando más o menos con estos Desde trabajos? abril, empecé en febrero en realidad, con Uruguay, empecé a capacitarme, porque ellos armaron una capacitación para los profesores, y en abril empecé a dar clases en las 2 escuelas. Y en esta escuela anterior, desde el año pasado, soy reemplazante y ahora estoy titular. Ok, desde abril. Pero con este ritmo de vida venís desde abril únicamente. Desde abril, las 2 juntos, sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo lo llevas? Estresada, ya arranqué la psicóloga. Y cuando decís estresada, para entender, ¿a qué te referís? O sea, ¿se me puede dar un ejemplo en el que te das estresada día a día? Y es la dinámica de llevar y traer. Bueno, no le hice exactamente o sea, la pregunta no fue igual, pero obtuvo impacto igual. ¿Hace cuánto? El hecho de que vengas así, como te hace sentir estresada. Tipo, yo entiendo el dolor. Ujú. Bien. Bien. Tienes mucho para practicar. Sí. Algo que les va a servir, chicos, ahí, para no confundir problema con dolor. Problema es como algo más tangible, se podría decir, Exacto. como algo que hasta incluso se puede repetir en muchas personas. El dolor es algo más intangible, que es como le hace sentir ese problema. ¿Sí? Eso les va a servir también para diferenciarlo. Bien. Así que nada, ¿qué les pareció? Del 1 al 10, siendo un 1 no me sirvió para nada, siendo un 10 fue la mejor clase que Yo tuve. te pregunto así, ¿qué les va a llevar una 10? Siendo un 1 fue la mejor clase de mi vida y siendo un 10 fue muy increíble la clase. Mm, Bien. Ahora a no abrumarse de a poquito, Sí. vamos a practicar. sí, siento que vimos un huevo de cosas. Es importante mantener mucho el foco y no confundirnos más, como seguir entusiasmados de entender esto y también entender por qué lo hacemos. Me parece que eso es como lo más relevante, entender por qué. O sea, acá es como tener claridad en la llamada, el problema exacto y también el impacto, de alguna manera, que le está generando a esa persona ese problema en su vida personal, principalmente. Entonces, ya hay un montón de cosas. Me parece que falta ponerlo en práctica para darle claridad. Pero bueno, ahora lo practicamos a las 14 horas y les igual mando. la transcripción de Fathom Sí. y el video también, si lo pueden ver, porque Ujú. va a cargar más rápido que lo de Meet. También pueden Sí. apoyarse de eso. Y todo lo que hablamos recién igualmente está en School. Ujú. Literal, está todo lo mismo. El Miro que les mostré, o sea, está todo en School, por si quieren apoyar con eso. Sí, yo lo había visto, por eso me confundía muchísimo en el descubrimiento, porque quería meter todo sin tener idea que estaba preguntando. Sí. Ujú. Pero van a ver, o sea, si ustedes se dicen que es un quilombo, va a ser difícil. Y pues es simple. Simplemente requiere que lo practiquen. Tipo, cada vez que practicamos separadas, lo hicieron bien. Sobre todo lo del principio, que es lo que más cuesta. Ya después la pregunta de dos verdades es hacerla. Y la pregunta de situación actual son hacerlas, lo mismo que la pregunta de impacto. O sea, fíjense lo sencillo que es. También tienen, si quieren, para repasar, o sea, no lo tomen al pie de la letra, porque he cambiado el proceso a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, esa llamada que les había compartido el otro día con esta coach, la que les mostré recién, no es exactamente el mismo proceso, pero por ahí les sirve usarlo para ver, como por ejemplo esta, la pregunta de impacto, con cómo la hice. Fíjense que indagué en problema, entendí hace cuánto viene así, le hago una pregunta de impacto. Ujú. ¿Ok? Y después, bueno, es indagar sobre el impacto en sí. Bien. ¿Ok? Listo, cracks. Perdón que se nos extendió media hora más, pero sentía que sí o sí teníamos que cubrir la parte de problema. Así podemos avanzar más rápido con eso. Sí. Y eso. Ujú. Bien, Sacó una foto ahí, media. vamos a entrenarlo, a entrenarlo de una. Y bueno, bien Listo. enfocado. Top. ¿Alguna duda seguro antes? No puedo Ah. tener ninguna duda. He tenido 800 de estas llamadas y siempre hay dudas. No, olvídate, que creo que falta practicarlo para que surjan preguntas más específicas, porque va de mi lado, Luis, y vos, no sé cómo estás Sí, yo creo que tenemos que entrenarlo full sabiendo cómo son, cuál es la situación de los leads, cuál es la dirección. Sabemos, pero creo que etiquetarlo a nosotros nos va a servir un montón. Hemos tenido millones de llamadas, ya sabemos más o menos cuáles son los temas que traen. Entonces, enfocarnos mucho desde ese lugar creo que nos va a servir. Va a tener más claridad lo que hemos visto ahora. Sí, 100%.
Máquinas. Algo que les recomiendo antes que nos vayamos, todo este proceso tómenlo como un jueguito, literal. Como están desbloqueando cada vez niveles como más altos y va a llegar un punto de que mírenlo como un jueguito, literal. Ujú. Sí. Va. Clean. Gracias. Top. Bueno, cracks. Espero los roleplays. Dale. Chicos, Vale, anden bien. Bye. Bye, bye. vámonos.